Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. Reunión. Mientras se abrían paso por las profundidades subterráneas del Hospital Central del distrito de Asterisk, Jules, caminando por el lado derecho de Hayato, le dio una palmadita en la espalda. ¿Qué pasa?, dijo ella mientras miraba su cara, sus labios se rizaban traviesamente. No es propio de ti estar tan nervioso. En serio, balbuceó sorprendido. Ella tiene razón. Todo tu cuerpo se ha vuelto rígido. Esta vez, fue Saya, a su izquierda, quien de repente le dio una palmadita tranquilizadora en el trasero. ¿Qué? Saya. Vas a hacer que Haru se preocupe si no te calmas. A pesar de sus burlas, su voz y sus ojos irradiaban un calor sonriente. Vamos, ustedes dos, regañó Claudia. Hayato no ha hablado con su hermana en años. Cualquiera se sentiría incómodo en su situación. Pero ¿está esto realmente bien? Kirin murmuró. Quiero decir, ¿no nos interpondremos todos en el camino? Después de todo, es un momento tan importante para ti. Hayato miró por encima del hombro a las dos chicas que iban detrás de él. Sus expresiones eran prácticamente polos opuestos. Claudia llevaba la misma sonrisa tranquila de siempre, mientras que el ceño fruncido de Kirin era aún más pronunciado que de costumbre. Las instalaciones médicas subterráneas del hospital solo eran accesibles para aquellos a los que se les había concedido una autorización explícita, por lo que Hayato había pedido al director del instituto, Han Corbel, que permitiera a Jules y a los demás acompañarle. Está bien, respondió. Hace tiempo que quiero hacer una presentación adecuada de todas ustedes. Delante de ellos, dos jóvenes oficiales uniformados de Stjarnagam se pararon a la vista a ambos lados de la puerta al final del pasillo. Como era de esperar de las dos mujeres que habían sido seleccionadas por la comandante Elga Lindwall, su comportamiento y diligencia fueron impecables. No solo eso, sino que solo se necesitó un vistazo a sus confiadas figuras para ver lo fuertes que eran. La seguridad parece lo suficientemente fuerte, dijo Jules, evidentemente pensando lo mismo. Hayato simplemente asintió con la cabeza. Habían pasado 5 días desde que Hilda Jane Rowlands, alias Magnum Opus, había usado su acelerador de maná en Ginebra, Suiza, para disipar con éxito el sello que había encerrado a Haruka dentro de su propio cuerpo. A través de una transmisión de vídeo en vivo, tanto Hayato como Jules habían visto a Haruka abrir brevemente sus ojos, pero pronto había vuelto a caer en la inconsciencia. Sin embargo, según el personal médico de Hilda, esta vez solo sufría los efectos del prane agotado. En otras palabras, el procedimiento había salido bien. Como tal, habían decidido traerla de vuelta a Asterisk, pero tan pronto como llegaron al aeropuerto flotante que servía a la ciudad, Elga y una asignación de personal de seguridad ya los estaban esperando. Aunque al principio Hayato se sorprendió por la inesperada bienvenida, Elga le informó rápidamente que Haruka era una testigo importante en su investigación sobre el eclipse, por lo que sería custodiada con la máxima precaución. Entonces, anoche, el director Han Corbel había contactado a Hayato para hacerle saber que finalmente había despertado. Y eso los trajo hasta ahora. Bueno, Hayato comenzó, me gustaría ver a mi hermana. Por favor, espere un momento. Uno de los guardias, con una expresión inalterable, abrió una ventana aérea que conectaba con la habitación del hospital. Adelante, respondió finalmente mientras ella y su compañero hacían espacio para que entraran. Hayato aspiró un aliento antes de abrir la puerta. Las paredes y el suelo eran de color blanco puro. La habitación no era particularmente grande, y aparte de la cama que estaba junto a la pared, había poco que pudiera haber llamado la atención. Incluso si lo hubiera, sin embargo, Hayato probablemente no lo habría notado. Su mirada se dirigió inmediatamente a su hermana, sentada en la cama, con esa sonrisa radiante que no había visto en casi 7 años. Me alegro de verte, Hayato. La boca de Hayato se abrió reflexivamente al sonido de esa querida voz, pero no salió ninguna palabra. Sus labios temblaron por un breve momento antes de que respirara profundamente y sonriera débilmente. ¿Cuánto tiempo sin verte, hermana? Haruka, vestida con una bata de hospital azul pálido, no había cambiado en absoluto de cómo la recordaba. Oh. No parece que haya pasado tanto tiempo para mí, aunque. Dado que había pasado estos últimos 7 años durmiendo, o, más precisamente, separado del flujo de tiempo, tenía sentido que el pasado no se sintiera tan distante para ella.
Pero aún así, mira lo grande que te has hecho. Estoy muy sorprendida por eso, para ser honesta. Ah, sí. A pesar de que todo podría haberse detenido para ella durante ese tiempo, incluyendo su propio crecimiento, Hayato todavía seguía envejeciendo. De hecho, si ella todavía tenía esencialmente la misma edad que tenía antes de sellarse, entonces era ahora Hayato quien era el mayor de los dos. Pero aún así sabías que era yo, ¿verdad? ¿Qué? Por supuesto que lo sabía. Soy tu hermana mayor, después de todo. Haruka se hinchó las mejillas ante la sugerencia y luego, de repente, empezó a bajar de la cama. Hayato se apresuró a ayudarla. Espera, Haru. Acabas de despertar. Estoy bien, estoy bien. ¿De verdad te parezco tan débil? De hecho, resultó que su pie era sólido. Normalmente, cualquiera que hubiera estado postrado en la cama durante tanto tiempo como ella se despertaría para encontrar su cuerpo frágil más allá de la imaginación. Sin embargo, dado que su sueño había sido anormal, su habilidad había congelado todo sobre sí misma, de modo que al despertar, estaba igual que antes. Oh, así que finalmente me ha superado, dijo Haruka, inclinando la cabeza ligeramente hacia arriba mientras estaba de pie ante él. Esto fue, por supuesto, una sorpresa para Hayato, también, nunca antes había sido el más alto de los dos. Ah, claro. Haru, estos son tuyos. Sacó un estuche de gafas de su bolsillo, y se lo dio a ella. Las gafas que había dentro eran indescriptibles, con lentes algo redondeadas y una montura negra. Las había guardado desde que Saya las encontró en el sitio abandonado del eclipse. Los lentes se habían roto y la montura se había doblado, pero Hayato los reparó para poder devolvérselos a su dueña cuando llegara el momento. ¡Guau, gracias! No puedo acostumbrarme a un par prestado, exclamó Haruka, intercambiando las gafas que había estado usando hasta ahora por las suyas propias. Sí, no hay nada mejor que las propias y probadas. De hecho, sus propias gafas son las que mejor se adaptan a ella. Hey, Hayato. Acércate un poco más. Ella le mostró una sonrisa suave mientras le tocaba la mejilla. Haru. He oído todo sobre eso. Sobre lo que has hecho por mí, sobre lo duro que has estado luchando todo este tiempo. Gracias, Hayato. Sus palabras resonaron en sus oídos, esculpiendo su camino en su corazón. Al mismo tiempo, se dio cuenta repentinamente, no importa cuán alto crezca, no importa a qué altura pueda llevar su esgrima, nunca será rival para ella. Para él, Haruka era una gran persona. Entonces, ¿vas a presentarme a tus amigas, o qué? Ah. Hayato se dio la vuelta, solo para ver a sus cuatro acompañantes sonriéndoles algo nerviosas. La primera en hablar fue Saya, de pie a la izquierda. ¿Te ves bien, Haru?, dijo ella, dándole un pulgar arriba. Gracias a ti. Mira lo hermosa que te has vuelto, Saya. Haruka dijo con un guiño mientras ella también le mostraba un pulgar hacia arriba. Sí, sabía que tenías un ojo más agudo que Hayato. Saya sintió con satisfacción antes de girarse hacia él de forma torpe. Cuando me vio de nuevo por primera vez en mucho tiempo, todo lo que dijo fue que no había cambiado en absoluto. Parecía que todavía guardaba rencor por sus comentarios de hace casi 2 años. Ah, yo. Jules, ¿verdad? La compañera de etiqueta de Hayato en el Fénix, una princesa de Lieseltania, y una hermosa strigue de llamas, ¿verdad? Debes tener un corazón tan puro. Gracias. Estoy segura de que Hayato te debe mucho, también. ¿Eh? No, yo solo. Jules solo podía mirarla fijamente, con la boca abierta, antes de bajar la cabeza. Y tú eres Claudia, la representante del equipo en los GRYPS, ¿verdad? Además, la presidenta del Consejo Estudiantil de Seidoukan, y la que invitó a Hayato aquí con una beca especial. Y también tienes el Pandora, ¿verdad? Esa es una Orga Lux bastante aterradora. Oh, querida, mi fama me precede, respondió Claudia, levantando una mano a su mejilla antes de hacer una ligera reverencia a Haruka. Y tú eres la chica Todo, Kirin. Pareces muy joven, pero he oído que eres una de las mejores espadachinas de todo Asterisk. Yo también sé un par de cosas sobre los duelos. ¿No tendrás un pequeño combate conmigo algún día? ¿Qué? Sería un honor. Girando en escarlata, Kirin hizo una profunda y formal reverencia. Ah, no debería manteneros a todos de pie, no cuando han venido a verme así. Vengan aquí, siéntense, dijo Haruka, jugando con una ventana aérea al lado de su cama, cuando un largo sofá emergió de repente del suelo. Parece que ya conoces a todo el mundo mejor de lo que yo podría presentarles, comentó Hayato mientras tomaba la posición más cercana en el sofá. Te lo dije, ¿verdad? He oído hablar de ello. Todo tipo de cosas. Haruka se burló cuando regresó a su cama.
De todos modos, una de nuestras invitadas es tu novia, tal vez. Como tu hermana, me gustaría saludarla apropiadamente. ¿Qué? Haruka había hablado con ligereza, pero Hayato y las 4 invitadas se pusieron rígidas de consternación. Haruka observó sus reacciones con perplejidad por un breve momento antes de levantar una mano a su boca, como para retractarse de sus palabras. Ah. Lo siento, solo pensé. Supongo que dije demasiado, ¿eh? Ella miró a Hayato suplicándole, claramente queriendo que él interviniera. Ah, quiero decir, la cosa es que... Él se alejó, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Al final, fue Claudia quien vino a su rescate, todos estamos luchando por ser la única, ya ves. Espera, Claudia. Jules tartamudeó, sus mejillas se pusieron rojas. No puedes simplemente. Claudia levantó una mano para detenerla. Luchando por ser la que cuide de Hayato, por supuesto. Ah, ya veo, ya veo. Haruka cruzó sus brazos, asintiendo repetidamente mientras le daba una mirada significativa. Así se hace, Hayato. ¿Quién hubiera pensado que mi hermano pequeño sería tan popular? Me has hecho sentir orgullosa. Vamos, Haru, ya basta. Oh, ¿eso es un rubor? Pero supongo que ya tienes esa edad, ¿no? Haru. Hayato gritó, prácticamente al borde de las lágrimas. Lo siento, lo siento. Haruka le mostró una sonrisa divertida mientras le daba una palmadita con la mano. Cierto. Jules aclaró su garganta. Hayato se ve como un niño, hablando con su hermana de esta manera. Hayato había querido encontrar alguna forma de cambiar de tema, pero no de esta manera. ¿Es así? No me di cuenta. No, Jules dio en el blanco, interrumpió Saya. Siempre has actuado como un niño mimado delante de tu hermana. Parecías un poco más, emocionado cuando fuimos a ver a tu padre. Incluso Kirin estaba de acuerdo con las demás. No solo eso, sino que... No te preocupes por eso, Hayato, dijo Claudia con una ligera risa. Eso es solo parte de tu encanto. Vamos, no todos necesitan. Hayato estaba tratando de encontrar cualquier manera de protegerse del espectacular ataque vinculado, pero Haruka, parecía, no podía soportarlo más, estallando en vendavales de risa. Ja, 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 ja. Haru. Ah, lo siento. Estoy tan aliviada. Me preocupaba lo que haría sin mí, pero al ver a estas maravillosas amigas tuyas, ya había oído hablar de todos, pero es diferente conocerlas a todas en persona. Enjugaba las lágrimas que brotaban en los rincones de sus ojos, su voz era verdaderamente alegre. Bien, sobre eso. Dijiste que ya lo habías oído, pero, ¿de quién? Ese sería yo. Hayato y sus 4 compañeras se dieron la vuelta cuando una voz sonó detrás de ellas. De pie en la esquina de la habitación, apoyada en la pared más lejana, había una mujer alta. Comandante Lingwall. Mis disculpas, no quise sorprenderte. No quería irrumpir en su tan esperada reunión, ya ves. Helga Lingwall, comandante de la guardia de la ciudad y considerada una de las luchadoras más fuertes en toda la historia de Asterisk, le dio al grupo una sonrisa de disculpa. Ella probablemente había estado allí desde el principio. Podría haber centrado su atención en Haruka, pero Hayato apenas podía creer que no solo él, sino también cada uno de los miembros del equipo que había conquistado los GRYPS, no había detectado su presencia. O más bien, estaba más avergonzado, tal vez, de que ella hubiera sido testigo de su anterior intercambio. He tenido muchas pruebas hoy, así que Helga me ha estado acompañando. También me ha estado informando de todo lo que me he perdido. Incluso me mostró el Festa. Ya veo. Gracias. ¿Qué es esto? Helga dijo, levantando una mano para callarlo. No hay necesidad de dar las gracias. ¿Qué clase de guardia sería si no la acompañara a sus pruebas? Y pensé que sería mejor llenar algunos vacíos en su información mientras estaba en ello. Pero... Una pizca de sospecha infectó la voz de Claudia. Si está preguntando por eso, no se interpondrá toda esta nueva información. Ella tenía razón. La memoria humana podría ser algo incierta, y si se le dijera a Haruka lo que había sucedido durante su largo sueño, esa nueva información podría terminar afectando su recuerdo del pasado. Ese sería normalmente el caso, sí, respondió Helga. Pero no es necesariamente así en esta situación. Alguien involucrado en el eclipse puede tener la habilidad de manipular los pensamientos de otra persona, por lo que existe la posibilidad de que sus recuerdos no sean fiables de todos modos. Hayato y Claudia intercambiaron breves miradas. Ella hablaba, por supuesto, de El Bardabaus. Las dos, junto con Silvia Lineheim, habían unido sus fuerzas con la Fundación Empresarial Integrada Galaxy en pos de la organización de Bardabaus, la Golden Bough Alliance. Esto era, por supuesto,
altamente confidencial en lo que a Galaxy se refiere, y una de las condiciones de su participación era que no debían pronunciar una palabra a nadie. Incluyendo, no, especialmente, a la guardia de la ciudad. Hayato ciertamente quería reclutar la ayuda de Stjarnagarm, considerando que era una de las pocas organizaciones que parecía querer legítimamente llegar al fondo de la Alianza de la Rama Dorada, pero no había forma de evitar su situación actual. Él, por supuesto, tenía confianza en las habilidades de Helga y confiaba en ella a nivel personal, por lo que no podía evitar sentir un poco de culpa por ocultar lo que sabía. Pero aún así, presentarse no era algo que pudiera decidir hacer por sí mismo. ¿Manipular los recuerdos? ¿Quieres decir que alguien capaz de interferir mentalmente estuvo involucrado en el eclipse? Jules, un Strigg en persona, fue rápida en juntar las piezas. En efecto, dijo Helga. Sospechamos que están usando una Orga Lux. Es probable que estén asociados con el hombre que atacó a Hayato la noche antes del combate del campeonato en los GRYPS, Lamina Mortis que estuvo involucrado en el eclipse. ¿Qué? De repente, Jules, Saya, Kirin y Claudia también, por las apariencias, se giraron hacia Hayato alarmados. Dijiste que fuiste atacado, pero nunca lo hiciste sonar tan peligroso. Jules estaba claramente enfadada, tan enfadada, de hecho, que parecía casi amenazadora. No, quiero decir, se acercaba el combate, y no tuve tiempo de explicarlo todo en detalle. Jules, Saya y Kirin no tenían nada que ver con este asunto, y él quería evitar que se vieran envueltos en él innecesariamente. De hecho, si sabían demasiado, había muchas posibilidades de que sus acciones pudieran suponer un atentado contra sus vidas, como lo había hecho Claudia. De hecho, un número del personal de este mismo hospital parece haber sido atacado también. Y según nuestras investigaciones, el estudiante a cargo del Gran Coliseo en la feria escolar es una víctima también. Sus recuerdos, parece que han cambiado. Pero, nunca he oído hablar de un Orga Lux con ese tipo de poder, murmuró Saya dudando. No tienen las fundaciones empresariales integradas que revelar todo lo que saben sobre sus acciones de un manadita. Kirin añadió. Helga, sin embargo, sacudió la cabeza. Siempre ha habido excepciones. Aunque, en la mayoría de los casos, es más una cuestión de tiempo, ya que es casi imposible mantener estas cosas en secreto para siempre. Después de todo, se esfuerzan mucho por controlarse mutuamente. Así que estás diciendo que esto no tiene nada que ver con los cimientos. Al menos, eso parece por ahora. El eclipse fue dirigido por Danilo Bertoni y sus asociados, trabajando individualmente, aunque con el consentimiento tácito de las fundaciones. Es probable que estemos tratando con los restos de ese grupo. La comandante fue tan aguda como siempre. Incluso con la limitada información a su disposición, se las arreglaba para unir las piezas con una precisión aterradora. Mis disculpas. Nos hemos desviado un poco del tema. De todos modos, pensé que la forma más fácil de saber si los recuerdos de Haruka habían sido alterados era compararlos con lo que ya sabemos. También, porque le pedí que me informara, Haruka, hasta ahora escuchando su intercambio en silencio, intervino de repente. Quería saber lo que ha estado sucediendo en los últimos 7 años. Quiero decir, siempre podría buscarlo en la red, pero cualquier cosa que encuentre allí está garantizado que sea unilateral, ¿verdad? Así que pensé que Helga podría darme un resumen más objetivo. Aunque tenemos poco tiempo, así que no es más que un resumen aproximado. Eso fue suficiente para Hayato. Está bien. Bueno, siempre puedo pedirles a todos ustedes detalles más íntimos. Tenemos tiempo, ¿verdad? En este momento, Hayato sintió un extraño calor que comenzó a extenderse por su pecho. Tenían todo el tiempo del mundo. Ese hecho lo hizo más feliz de lo que podía expresar. Aún así, lo primero es lo primero, en ese caso, tengo algunas preguntas que quiero hacerle también. Hayato la miró fijamente mientras abordaba el tema. Después de todo, había algo que necesitaba aclarar antes de que pudieran hablar de otra cosa. Haruka, por su parte, parecía haber adivinado lo que quería decir, asintiendo ligeramente con la cabeza. Sí, hay algunas cosas que es mejor que te diga a ti también. Si es algo privado, podemos despejar la habitación, ofreció Helga. Sí, gracias. Pero tan pronto como todos se levantaron, Haruka sacudió la cabeza. No, está relacionado con su investigación, y quiero que los demás también lo escuchen. Si Hayato confía en ellas, entonces yo también. Jules y las demás personas intercambiaron miradas antes de retomar sus asientos. Bueno, en primer lugar, continuó Haruka mientras se sentaban, Helga tenía razón. Parece que mis recuerdos han cambiado. Hay muchas cosas que parecen no tener sentido con lo que ella me dijo. Ella lo había admitido tan fácilmente que Hayato no pudo evitar ser sorprendido, pero esto era más o menos lo que él esperaba. Hay otras áreas que están completamente en blanco.
No sé si mis recuerdos han sido borrados o simplemente no puedo acceder a ellos. Aunque probablemente es más como si hubieran sido censurados, supongo. Así que tenía razón. Helga arrugó su ceja. Bueno, supongo que tenemos suerte, en cierto modo. ¿Qué se supone que significa eso? Hayato exigió. Haruka le miró con una sonrisa. Quiero decir, el ser Beresta te ha elegido ahora, ¿verdad? Eso por sí mismo es una especie de milagro. ¿Eh? Bueno, supongo que sí. Todavía me deja manejarlo. Aunque el ser Beresta había sido gravemente dañado durante el combate del campeonato de los GRYPS, y acababa de recuperarlo el otro día después de haberlo reparado. Le preocupaba que la situación pudiera haberle afectado al Orga Lux, pero no sintió nada. Fuera de lo normal cuando lo probó, así que al menos, no parecía haberse dado por vencido. Todavía. ¿Puedo sostenerlo? Solo un minuto. El ser Beresta. Solo después de que Hayato ya lo había sacado del soporte en su cintura y se lo había entregado, recordó que ella había sido su usuaria anterior. Lo que significa. No sé si los Orga Luxes experimentan el tiempo de la misma manera que nosotros, pero aún así, supongo que ha pasado un tiempo para ti también. Para mí, parece que la última vez que luchamos juntos fue ayer. Le habló suavemente, antes de activarla de repente. Orga Luxes normalmente no dejaba que nadie más que su usuario le pusiera un dedo encima, pero esta particularmente difícil la aceptó tan fácilmente. ¿Quizás esto era lo que se esperaba de un antiguo usuario? Hayato se preguntó. Un patrón negro enrollado alrededor de la hoja de blanco puro. Era la misma arma con la que se había familiarizado tanto, y sin embargo era aproximadamente la mitad del tamaño que normalmente tenía cuando la empuñaba. Todavía es un poco grande, tal vez, murmuró Haruka, cuando de repente se encogió ante sus ojos, hasta que ya no era más que una daga. Bueno, eso es importante. Su fuerza de voluntad sobre ella es espléndida. Pero tu control sobre tu plane es aún más impresionante. Helga se acarició la barbilla con admiración. Todos contamos con que tú también lo manejes tan bien, Hayato, dijo Claudia con una dulce sonrisa. No tuvo respuesta a eso. No importaba cuánto entrenara, aún no había sido capaz de ajustar el Orga Lux a un tamaño óptimo. El control fino sobre su plane no era su fuerte. Sé que ahora eres compañero de Hayato, pero ¿no me prestas un poco de tu poder por los viejos tiempos, ser Beresta? Haruka cerró los ojos antes de girar la hoja del tamaño de una daga en una mano, agarrándola por la empuñadura con la otra y levantándola delante de su frente. Eso fue todo lo que hizo, pero sus movimientos fueron extraordinariamente hermosos. ¡Qué perfecto manejo de la espada! La voz de Kirin estaba llena de asombro. En ese momento, un leve temblor atravesó el ser Beresta, y la habitación estaba bañada en rojo carmesí. Hayato se cubrió la cara con los brazos, pero la onda de energía no era el calor abrasador que esperaba. ¡Fiu! Haruka dejó escapar un profundo suspiro al desactivar el Orga Lux, devolviéndolo a su poseedor. Gracias, ser Beresta. Me siento mucho mejor ahora. Y con eso, se lo devolvió a Hayato. Haru, no me digas que solo. Todo lo que hice fue quemar las partes de mi memoria que habían sido manipuladas. Hice un buen trabajo, creo. Hablaba tan casualmente que Hayato no sabía si impresionarse o horrorizarse. ¿Qué? Jules exclamó con asombro. Parecía que ella sentía lo mismo. Así se hace, Haru. Eso les mostrará, añadió Saya, asintiendo con la cabeza. Hayato, que había manejado el ser Beresta durante casi 2 años, sabía lo extraordinariamente difícil que podía ser manejarlo. Es cierto que tenía la capacidad de quemar prácticamente cualquier cosa, incluso las habilidades de Dante Sistrigues, y también las de otros Orgaluxes, de hecho, él mismo había hecho uso de ese poder innumerables veces hasta ahora, pero estaba al borde de la locura volverlo contra uno mismo. Al menos, debería ser así. Pero lo que había hecho iba mucho más allá de su propio nivel de habilidad, había quemado solo la habilidad que le había sido asignada, dejando el resto intacto. Solo alguien con un verdadero dominio del poder del Orga Lux podía esperar conseguir tal hazaña. Ahora que hemos terminado, ¿por dónde deberíamos empezar?, preguntó con su habitual calma. De hecho, no había cambiado en absoluto de cómo Hayato la recordaba. Mi manipulación se ha roto, anunció repentinamente Barde. Madiat y Dirk, hasta ese momento debatiendo entre ellos sobre la mejor manera de seguir adelante con el plan, la miraron. ¿Qué quieres decir?, preguntó Madiat. Estaban en el lugar de reunión habitual de la Alianza de la Rama Dorada, a bordo de su aeronave en los cielos sobre Asterisk. La reunión tenía lugar antes de lo habitual, pero como habían puesto rumbo lejos de la ciudad, era poco probable que atrajeran una atención no deseada. Los ajustes que hice a los recuerdos de Haruka Amahiri. No sé cómo lo hizo,
pero es probable que haya recuperado sus recuerdos originales. Los ojos de Dirk se abrieron de golpe en señal de alarma. ¿Cómo demonios se rompe tan fácilmente ese poder tuyo? No debería ser posible para nadie de este mundo. Sin embargo, hice los cambios en su memoria mientras estaba en un estado sellado, así que es posible que el efecto fuera incompleto. Además de eso, no tuve exactamente mucho tiempo. En cuanto a la capacidad de interferencia mental de Barde, ya sea en el lavado de cerebro o en la manipulación de los recuerdos, cuanto más tiempo tenía para completar su trabajo, más eficaz y más fiable era el resultado. Aparentemente, una vez que se había hecho cargo del cuerpo del profesor Ladislav Barto, le había llevado casi un año completo lavar el cerebro a sus estudiantes lo suficiente como para convertirlos en supremaquistas de Genestella y provocar el incidente del crepúsculo de Jade. La mayoría de ellos, aunque hace tiempo que están encarcelados, todavía están sujetos a ese lavado de cerebro y ni siquiera se han dado cuenta por sí mismos de lo que se les ha hecho. Si no es alguien de este mundo, entonces debe haber sido un Orga Lux. En cuyo caso, probablemente fue el ser Beresta. Está en posesión de su hermano menor, señaló Madiat. Dudo que haya llegado a la etapa en la que podría cortar sus poderes él mismo, pero en sus manos, no sería una gran sorpresa. Dirk dirigió su odiosa y asquerosa mirada a Madiat. ¿Es realmente el momento de ser tan despreocupado? ¿O tal vez finalmente estás mostrando tus verdaderos colores? Su voz era baja y oscura, como si brotara de las profundidades del infierno. Cuando se enfadó de verdad, su habitual rabia e indignación se redujeron, una calma mortal tomó su lugar. Madiat, sin embargo, se inclinó hacia atrás en su silla, mostrándole una sonrisa provocativa. ¿Quiere decir que he estado ignorando tus advertencias? Si nos hubiéramos deshecho de ella cuando lo dije, esto nunca habría sucedido. Me equivoco. En lugar de responder a la acusación, Madiat simplemente alcanzó el soporte en su cintura y activó el Raksanada. La gigantesca hoja carmesí estalló, deteniéndose a pocos centímetros de la punta de la nariz de Dirk. ¿Qué se supone que es esto? ¿Realmente crees que puedes intimidarme? Ah, no. No esperaría eso de ti. Si Dirk hubiera sido tan fácil de asustar, para empezar nunca habría sido traído a la alianza de la rama dorada. Tal vez mostrarlo sea más efectivo que contarlo, en este caso. ¿Qué? La dudosa mirada de Dirk corrió a lo largo del arma hasta que sus ojos repentinamente brillaron con sorpresa. TCH. Ya veo. Así que hiciste contingencias. Aún observando a su colega, Madiat continuó, piensa en los ajustes de Barde a su memoria como si fueran poco más que un seguro. ¿Te lo dije, no? Hemos tomado todas las precauciones necesarias. Por supuesto, no podremos evitar que al menos alguna información se filtre, pero cualquier cosa que ella recuerde solo se relacionará con el antiguo plan. No con el actual. ¿Y qué hay de tu identidad? Mi confianza en ella nunca ha sido tan profunda. Lo que sabe no es suficiente para encontrar el camino de regreso a mí. Te olvidas de que Ayato Amahiri tiene a esa pequeña zorra con él. Si ella usara la base de datos de la galaxia. No hay necesidad de preocuparse por eso, respondió Madiat. Por suerte para nosotros, Barde ha estado estableciendo un número de asociados en el interior desde hace unos años. Cualquier información peligrosa que tuvieran ya ha sido atendida hace tiempo. Dirk le miró en silencio durante un largo momento, como para sondear sus verdaderas intenciones. Finalmente, dio un breve suspiro antes de reclinarse en su sofá y poner sus piernas sobre la mesa delante de ellos. Bien. Te tomo la palabra. Por ahora. Diría que el comandante de la guardia de la ciudad representa un riesgo mayor. Si logra desenterrar algo, no importa cuán desactualizado pueda estar, es muy probable que pueda encontrar una conexión que lleve a mí. Me ocuparé de eso. Si la guardia de la ciudad tiene más trabajo del que puede manejar, esa vieja bruja no tendrá tiempo para viejas investigaciones. En ese caso, no estaría de más sacrificar unos cuantos peones. Madiat no desaprobó las sugerencias de sus dos colegas, pero entendió, aunque no lo hicieran, que cualquier cosa demasiado conspicua podría salirles mal. Bueno, si hay que empujar, siempre podemos adelantar un poco el plan. Esa era realmente la única opción sensata disponible para ellos en este momento. Y, por supuesto, tenía que agradecer a Haruka Amahiri por ello. No solo había aplastado completamente el plan anterior, sino que estaba empezando a causarles problemas de nuevo. Y sin embargo. Bueno, entonces, tal vez es hora de que lo dejemos por hoy. Con eso, se puso de pie, devolviendo el Raksanada a su soporte en la cintura. Al salir de la cabina hacia la estrecha cubierta exterior, una poderosa ráfaga de viento se abalanzó repentinamente sobre él. Debajo de él, la ciudad de Rikka brilló en medio de la oscuridad de la noche. Desde su lugar en el cielo, el paisaje apenas parecía haber cambiado desde que pisó por primera vez esta ciudad hace más de 20 años. Pero,
por supuesto, había cambiado. El paso del tiempo arrasó con todo, ciudades, gente, incluso recuerdos y pasiones. Mis disculpas, Haruka, pero esto es lo mejor que puedo hacer por ti, murmuró en voz baja. Incluso si eres la hija de Akari. No, precisamente porque eres la hija de Akari, supongo. Al recordar Madiat Mesa, sus ojos se cerraron y dejó que el pasado lo alcanzara lentamente.